Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Capítulo 4N/A. ¿Se agregó género misterio a la historia? No. Soy muy malo organizando las cosas correctamente. También voy a darle clasificación T, no creo que escriba cosas que puedan sugerir que es para adultos. Conseguí consolidar varias ideas y solo tuve que arreglar un pequeño detalle, así que eso es bueno. Si alguien tiene curiosidad, es del capítulo 1, solo que hace desaparecer la apariencia de ojos rojos de Naruto. Bueno, si tuviera una computadora portátil, arreglaría ese detalle. Publiqué el capítulo en un iPad. 17 comunidades. Vaya. Más de 650 seguidores. Me sorprende. Naruto se sentó en el sofá de 2 plazas, rascándose la cabeza confundido. Sin embargo, sonrió para disuadir a la mujer que estaba frente a él de hacer preguntas. Su regreso había hecho que algunos sentimientos salieran a la superficie. Había algunas emociones extrañas y un tanto conflictivas que hurgaban en él. A juzgar por la expresión de alivio de Mito, ella no tenía idea de que él estaba un poco enojado. Supuso que o ella era terrible para evaluar a los demás, o que él no era tan transparente. Tal vez tenía algo que ver con que ella estaba cansada, pero le gustaba pensar que era culpa de todos ellos. Esa no era exactamente su mayor preocupación. Debería estar más enojado, demonios. Quería estar más furioso. Estar preso y que le examinaran la mente sin su consentimiento, cosa que, de hecho, probablemente les habría dado permiso para hacer porque quería averiguar quién era. Eso fue lo que identificó en sí mismo. Eso lo dejó un poco desconcertado. Sin embargo, ese no era el sentimiento que abundaba en él. ¿Era alivio? ¿Seguridad? ¿Cuál es la palabra? Simplemente sintió que no era gran cosa. Todo lo que le había ocurrido durante el último mes, sin importar si era dolorosamente aburrido, simplemente parecía mejor. ¿Qué demonios? Sí, ese era un pensamiento extraño. ¿Mejor que qué? Todo lo que obtuvo fue un recuerdo en blanco y algo más estúpido con lo que lidiar. Quería respuestas ahora, maldita sea. Problemático, murmuró Naruto. No pudo evitar lamentarse por lo bien que se adaptaba esa palabra a su situación. ¿Perdón? Preguntó Mito. Decidió no revelar esos pensamientos y preguntó algo más que le intrigaba. Entonces, ¿cuándo volverá ese viejo pedorro? Tenía una expresión de desconcierto. ¿Estás hablando de mi abuelo?, respondió con severidad. No lo dije con mala intención, quiero decir que finalmente pude conocer al chico. Ya sabes, siempre hablas de él. Ayudó a criarte a ti y a tu hermana, ¿no? Parece bastante genial y esas cosas. Mito parecía abatido, obviamente somnoliento. Ella simplemente suspiró. Lo hizo, pero si tú lo dices, espero que no te refieras a él de esa manera, pero debería estar aquí en un minuto más o menos. Sonrió. Ninguna de sus frustraciones anteriores parecía haber regresado. Enfádate más, maldita sea. Sin embargo, era demasiado tarde. Podía sentir que simplemente lo aceptaba. Suspiró y levantó una ceja de Mito. Entonces, ¿qué más podrías contarme sobre el clan Uzumaki? Preguntó algo para pasar el rato y llenar el vacío del silencio que lo hacía sentir un poco incómodo. En su opinión, el ruido lo hacía todo mejor. ¿Algo específico? No sé, no es como si recordara algo, afirmó Naruto. Bien, tal vez debería generalizar sobre la forma de vida antes de la aldea, asintió, indicándole que continuara. Supongo que también se puede decir de otros clanes, pero no puedo estar seguro. Si había algo que él sabía, era que a ella le gustaba estar informada. Probablemente podría alardear de sí misma porque él no sabía muchas cosas, pero ella no transmitía esa sensación. Era un sujeto perfecto, principalmente por su amnesia. Ojalá. Nuestra gente era seminómada. Nunca permanecía en una zona durante demasiado tiempo. Estaba a punto de preguntar por qué, pero ella se lo explicó. No éramos el clan más grande ni el más poderoso, por lo que no podíamos quedarnos en una zona durante demasiado tiempo, por temor a que nos descubrieran y destruyeran. Sin embargo, nuestro clan es experto en sellos, por lo que estamos bastante seguros de que nuestra ubicación podría mantenerse en secreto por el momento. Ella siguió hablando un poco más, por lo que él sintió que no debería haber sugerido ese tema. No es que no fuera un poco interesante, pero a él también le gustaba hablar a veces. La habría detenido, pero le gustaba la forma en que hablaba. Firme, con palabras cuidadosamente articuladas, tranquila pero con el volumen justo.
Su cabeza ciertamente se sentía un poco rara. Parecía que ella ya había terminado de hablar y él no tenía idea de cuáles habían sido sus últimas palabras, así que optó por un enfoque diferente. Entonces, ¿qué pasa con Emi? ¿No es una niña? Quiero decir, ¿cómo sucedió eso? Bien, podría seguirle la corriente un poco, al menos hasta que llegara su abuelo. Ella se detuvo, probablemente pensando qué decir con su respuesta. ¿Cómo creemos que crecemos? Preguntó retóricamente. La gente se casa con miembros del clan. La mayoría de las veces nos quedamos cerca de una ciudad para reponer fácilmente los suministros o para protegerlos. Mi propio padre se casó con un miembro del clan. Sin embargo, no todos los civiles mayores podían ser entrenados, o con la misma eficacia, pero necesitábamos profesiones para mantenernos mejor, en lugar de depender exclusivamente de los ingresos de las misiones de los señores feudales. Algunos clanes se disolvieron por falta de previsión cuando no podían mantenerse en tiempos difíciles. No fue exactamente lo que preguntó, pero obtuvo información sobre su familia. Afortunadamente, ella respondió a su pregunta. Ella sonrió con tristeza. Al igual que en el caso de mí, a menudo sufría enfermedades durante su juventud. Algo muy inusual, especialmente en alguien de ascendencia Uzumaki. Su voz era más suave. Ayudé a cuidarla cuando nuestros padres se fueron, junto con mi abuelo. Emi era mucho más baja que su hermana mayor, por lo que eso podría haber ayudado a su altura, a pesar de la diferencia de 2 años. Él sonrió ampliamente. ¿Realmente te preocupas por ella, no? Creo que hiciste un gran trabajo, hombre. Me pregunto si tengo hermanos, creo que sería el hermano más genial del mundo. Esta vez, ella esbozó una sonrisa más genuina, por pequeña que fuera. En su opinión, definitivamente era una mejora. En ese momento, alguien llamó a la puerta y Mito se levantó rápidamente para abrir. Un anciano brusco entró. Su aspecto envejecido y su expresión seria hablaban de asuntos urgentes. Sin embargo, parecía que sus ojos hablaban un poco diferente. Naruto también notó que era más joven de lo que inicialmente pensó y también que tenía una hermosa barba. El anciano se acercó a él, seguido por Mito. Mi nombre es Shin Uzumaki, abuelo de Mito, es un placer conocerte finalmente. Su mano se colocó entre ellos para un apretón de manos. Naruto se levantó rápidamente, agarrando la mano del hombre brusco. ¿Qué pasa, anciano? Sonrió divertido ante la brusca inhalación de Mito. Sus ojos se abrieron con sorpresa, mirándolo con kunai. Me llamo Naruto, te diría más, pero realmente no tengo ni la menor idea de nada más que eso. La expresión de Shin no cambió, pero pudo ver la diversión casi oculta en sus ojos sorprendentemente animados. Naruto también estaba al tanto de la divertida reacción de Mito, preocupado por la respuesta de su abuelo. Sin embargo, no le preocupaba. Shin soltó una risita cordial. Supongo que podemos ser informales. Es algo bueno, estoy cansado de todas las formalidades de las últimas semanas. Naruto sonrió. Está bien, eso es genial. Eso también es demasiado trabajo para mí, probablemente no lo haría ni aunque me obligaran a hacerlo. Shin asintió con la cabeza, riendo. Mito parecía sorprendida, pero negó con la cabeza y se sentó en el sofá frente a él, junto con Shin. No parecía estar en problemas en ese momento, al menos, hasta que Shin salió de la habitación. Solo quería disculparme formalmente, comenzó. ¿Eh? ¿Para qué? Preguntó Naruto. Esa persona no cumplió con mis órdenes específicas. Es una persona que deseaba proteger a su aldea, se rió el hombre mayor. Probablemente debería haber escrito las órdenes exactas para que las recibiera Mito, pero quería fortalecer los lazos de nuestro clan. Oh, eso está bien, en realidad. La confianza es importante, ¿no? Él asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Es un poco diferente a lo que estoy acostumbrado, varios clanes bajo mi cuidado. Nunca estuvimos en una posición en la que tuviéramos que atacarnos entre nosotros antes de que se formaran las aldeas. Así que estamos en términos inestables. Bueno, creo que lo harás bastante bien, quiero decir, eres viejo, así que deberías saber cosas, ¿no? Respondió Naruto. Mito tenía una mirada de acuerdo con eso. Sin embargo, probablemente lo hubiera dicho de otra manera, con palabras más innecesariamente complicadas. Mito observó el intercambio entre su abuelo y Naruto. Su conversación abarcó varios temas sin importancia, desde comida, historias y su situación. Casual, al parecer, en la que ella participó un poco. Ah, sí, antes de que lo olvide, ¿puedo verte realizar el sello en ese kunai? Preguntó su abuelo. Claro. Respondió Naruto.
Un parpadeo después reveló que desapareció magníficamente, fue todo un espectáculo. Su habilidad sensorial reveló que estaba cerca, en su habitación. ¿Eso sí que es? Shin parecía impresionado. Intercambió una mirada particular, estaba sorprendido. Ella se mantuvo tranquila. Parecía que su abuelo recordaba algo que ella había olvidado. Él simplemente se encogió de hombros. Hay algo en él, jugó con su barba. Le envió un seguimiento sensorial con órdenes específicas, pero no informó nada que pudiera ponernos en peligro, añadió. Había una razón por la que se le confió el cuidado de la aldea. Un plan secundario en caso de que el primero fallara. ¿Estás? Comenzó a preguntar, pero Shin simplemente negó con la cabeza. Naruto regresó bailando vals antes de que pudiera decir nada más. Mito observó atentamente a su abuelo, que estaba sorprendentemente relajado, incluso en presencia de alguien nuevo. Lo mismo le ocurrió a su hermana, pero esto era más significativo. Por eso, solo podía suponer que Naruto no corría ningún tipo de peligro. Naruto se sentó una vez más frente a ellos, con el kunai de 3 puntas en la mano. Sonrió mientras observaba las miradas que recibía de su abuelo. De ella también, no era de extrañar que pudiera pasar fácilmente el sello alrededor del apartamento. Emi obviamente había ayudado. De repente, Emi apareció por la puerta que no estaba cerrada con llave, haciendo que todos se volvieran hacia ella. Naruto, no puedo creer que me hayas dejado ahí afuera, tuve que caminar hasta aquí sola. Oh, lo siento. Se disculpó Naruto, frotándose la nuca. No estoy seguro de qué decir, simplemente lo olvidé. Mito solo podía sentirse divertido, incluso si Naruto no hubiera revelado apresuradamente su técnica, Emi habría descubierto su tapadera. Su abuelo echó una mirada a su alrededor, inspeccionando a los demás, perplejo. El rubio sentado frente a ella todavía no se había dado cuenta. ¿Eh? Respondió ella, con las manos firmemente apoyadas en las caderas. Sus ojos se abrieron cuando vio a su abuelo, pero rápidamente se disimuló. Oh, hola, hermana, abuelo. Por fin es un placer verlos a todos de nuevo. Momentáneamente distraído, Shin dio un cálido saludo, junto con todos los demás. Está bien, Emi, insinuó, lo cual entendió rápidamente. Se relajó de inmediato, al ver que su Shin parecía estar disgustada de alguna manera. Emi asintió y se volvió hacia Naruto una vez más. ¿Te olvidaste de mí porque Mito regresó? Se giró hacia el rubio, esperando algo de él. ¿Sí? Dijo con sinceridad y franqueza. Ella se sorprendió por esa respuesta, y, sinceramente, me asustó muchísimo, continuó. Quiero decir que no tenía idea de qué hacer, así que traté de distraerla con esta cosa. Mostró el kunai en su mano. Ella se recompuso lo más rápido que pudo. Ella lo ignoró mientras su hermana se rió y tomó asiento junto a la rubia. Es divertido teletransportarse de esa manera, especialmente si lo haces rápido. Suspiró profundamente. Entonces, ¿qué estaba pasando? Mito se tomó un momento para explicar la esencia de las cosas. Shin se aclaró la garganta. Naruto, iba a preguntar cómo funcionaba, no parecía que hicieras ningún sello manual cuando lo hiciste. El hombre de las patillas se quedó mirando fijamente a la cámara. ¿Qué demonios son las focas? ¿Con manos? Mito le dio un codazo y soltó una risita. Parece que puede hacerlo sin entender algunos conceptos básicos. Eso es, interesante, comentó Shin. Dime, ¿qué puedes contarme al respecto? Tal vez podamos deducir los orígenes. Le tomó un momento responder. Bueno, todo lo que sé es que implica tiempo y espacio, pero no sé cómo ni por qué. Tengo que concentrarme en uno de ellos, porque creo que algo malo sucederá de lo contrario. También tienes que visualizarte y posicionarte o caerás de culo, asintió sabiamente, pero por lo demás continuó. Puedo llevar a otra persona conmigo también, así puedo hacer esas cosas por ellos, me pregunto qué tan grande puedo llevar algo conmigo o qué tan lejos, no estoy seguro de que nada de eso realmente ayude, no creo que sepa nada más, honestamente, Naruto también conoce el jutsu del clon de sombra, agregó Mito. ¿Sí? Dijo. ¿Qué es eso? Suena bastante genial. uno de los jutsus de Tobirama Senju, reflexionó Shin. Mito le explicó rápidamente a Naruto quién era él, el hermano de Ashirama. Shin pensó por un momento, mientras Naruto y Emi comenzaban a hablar un poco más. Esa técnica ciertamente podría volverse bastante poderosa en las manos adecuadas y si se usa correctamente. Alguien podría fácilmente pasar por alto cualquier barrera que se haya colocado en cualquier área, siempre y cuando no sean barreras físicas. Bueno, comenzó Shin, los demás se pusieron atentos.
Su abuelo se puso serio, enderezó su cartel y levantó la voz a un nivel más de liderazgo. Naruto, si resulta que no eres de Konohagakure, entonces te extiendo una oferta para que te unas a nuestra aldea y clan. Ella no se esperaba eso. Ahora era obvio que él aprobaba que fuera a Konoha. Al mirar a Naruto, vio que su hermana sorprendida también lo miraba expectante. En realidad, estaba relajado y no tan jubiloso como ella pensaba que estaría. Tal vez no entendía la importancia o el significado. ¿Entonces sería un Uzumaki? Preguntó simplemente Naruto. Sí, lo serías, si así lo eligieras. Naruto se reclinó, suspirando. Su chakra recordaba a uno. Excepto que había muchas señales que indicaban que era de Konohagakure. Tal vez alguien del clan había desaparecido y había entrado en el clan Senju, lo que explicaría su chaqueta. Para recordar sus orígenes, para que alguien lo reconociera cuando llegaran a Konoha. Debería ser así de simple. Shin se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta. Bueno, supongo que es hora de despedirme por ahora, Mito, tú y los demás se irán en una semana, junto con Naruto, por supuesto. Naruto se unió. Hasta luego, viejo. Uniéndose a la despedida con ellos, mucho más fuerte de lo necesario, mientras Shin se reía entre dientes y salía del edificio. No puedo creer que siguieras llamándolo así, afirmó Mito. Bueno, él es viejo, es cierto, concordó Emi. Mito miró a su hermana. No lo animes. Naruto se puso de pie exultante. Ah, bueno, lo que sea. ¿Quién quiere un poco de ramen? Terminando así la conversación. Se puso de pie, sin importarle mucho lo que había para cenar. Hoy necesitaba descansar y ayudar a entrenar a Naruto. Supuso que no le llevaría mucho tiempo. Él sí realizaba un jutsu que parecía complejo de dominar. Mierda, hace calor. Gritó Naruto. Con una velocidad sorprendente, procedió a desnudarse frente a ella. Antes de que ella pudiera reaccionar adecuadamente o apartar la mirada, él ya se había quitado la mayor parte de la ropa y, con la ayuda de un salto inducido por chakra, realizó una bala de cañón en el agua del lago. Suspirando, se secó el sudor que se acumulaba en su frente y caminó hacia la orilla. No tenía ropa para cambiarse, pero meter los pies en el agua sería suficiente para refrescarse. Después de quitarse los calcetines y las sandalias, sumergió los pies. Sin duda, hoy hacía más calor del que había pensado en un principio, por lo que fue un alivio refrescarse en el agua. Los pájaros cantaban en voz alta entre los árboles. El agua brillaba intensamente gracias al resplandor del sol. Hasta el momento había sido un día agradable. No era realmente una playa, pero había algo de arena seca antes de la parte más alta de la tierra. Se sentó en una roca cercana parcialmente sumergida. Probablemente hubiera sido perfecto si no estuvieran entrenando. Naruto todavía estaba en algún lugar debajo de la superficie y lo había estado durante un par de minutos. Un momento después, se acercó a tomar aire fresco. Está mucho mejor, soltando un suspiro de satisfacción. Nadó tranquilamente un rato mientras ambos se refrescaban. Mientras tanto, participaron en una pequeña charla durante el descanso. Su mente vagaba al azar, sin detenerse demasiado en un tema. Recordó haber hablado con su abuelo sobre por qué le había ofrecido a Naruto unirse a la aldea. Simplemente le explicó que era porque confiaba en él, pero que había sido una decisión de último momento. También dijo que no parecía querer hacerle daño a nadie. También te sientes cómoda con él, añadió cuando ella le dio sus observaciones. Ella ya lo sabía. Miró la atmósfera relajante. Mito había venido a ese lugar en particular, un pequeño lago de agua dulce con un claro cercano para los palos de golf. Era adecuado para el entrenamiento. Había algunos campos de entrenamiento recién construidos cerca del pueblo, pero estaban reservados para los jóvenes ninjas prometedores. Por ahora, hasta que se crearan otros. El lago era para caminar sobre el agua. Sorprendentemente, tuvo algunos problemas con la técnica de caminar sobre los árboles, y tardó un día entero en lograrlo. Sin embargo, siguió adelante, sin un solo descanso. Tal vez era demasiado optimista sobre su habilidad natural para todo. ¿Cómo alguien como Naruto, capaz de realizar una técnica avanzada de sellado, puede tener problemas con un ejercicio simple? A veces no podía localizarlo con precisión, la técnica de caminar sobre el agua era un poco más difícil que la inicial, y tampoco tenía talento para el combate, si sus relajados combates anteriores sirven de indicación. Al principio había empezado desde arriba, con técnicas más avanzadas. Sin embargo, no dio resultado ver si recordaba algo de su entrenamiento. Así que tuvieron que empezar desde abajo, al menos no le estaba enseñando a un civil, ya que él tenía un mejor dominio de algunas mecánicas.
Seguía siendo un ninja, aunque uno pobre con su amnesia. Si no lo ponía al día en combate, podría convertirse en un posible riesgo en caso de que se produjeran batallas. No era un gran problema, pero sin duda añadiría algunos problemas innecesarios a un grupo de shinobi. Tampoco le caería bien a Hashirama cuando llegara al extremo de pedirle que albergara a una persona potencialmente inútil que no podía ayudar con su investigación. Después de varios minutos, decidió que era hora de reanudar el entrenamiento de Naruto. Naruto, gritó al verlo todavía nadando en el agua. ¿Qué pasa? Preguntó, su rostro empapado en agua casi ocultaba sus ojos. Vuelve a la orilla, quiero mostrarte algo, no es necesario que te pongas la ropa. Después de un rápido regreso, salió del agua. Era evidente que era delgado, como debería ser un shinobi, por lo menos. Ahora que era consciente de su apariencia, apartó la mirada. Por suerte, su pequeña mirada pasó desapercibida para él. Se quedó allí esperando con una brillante curiosidad. Saliendo del agua, canalizó chakra hacia sus pies. Este es el próximo ejercicio que realizarás. Dio unos pasos hacia la superficie, el agua ondulaba a medida que se alejaba, una distancia agradable para que él pudiera alcanzarla. Cuando se dio la vuelta, Mito una vez más encontró su rostro lleno de asombro. Está bien, definitivamente voy a aprender eso es genial, dijo, preparándose para caminar antes de que ella tuviera la oportunidad de explicar, cayendo directamente al agua poco profunda. Chapoteó un poco antes de salir a la superficie una vez más. Al menos déjame explicarte, le dijo. Bien, adelante, dijo mientras salía. Su expresión estaba llena de entusiasmo y sorprendente determinación. Canaliza el chakra hacia tus pies como en el ejercicio de caminar sobre el árbol, pero esta vez necesita fluir continuamente y ajustarse constantemente con el agua. Ella explicó un poco más de la mecánica antes de que lo intentara una vez más. Cerró los ojos en señal de concentración mientras se concentraba en recolectar su chakra. Ella vio algo que le resultó muy curioso y se acercó a él. Sin darse cuenta de los pasos cada vez más amplios que daba para colocarse en una mejor posición. Un sello, negro como la tinta, se estaba haciendo visible rápidamente en su abdomen. Estaba completamente formado, pero parecía agrietado, roto. Algunas líneas estaban mal colocadas, no se alineaban con el círculo que se formaba. Parecía haber una pieza faltante asociada con el extraño sello, lo que serían 8 pequeñas manchas confusas eran en cambio 6. El centro estaba completamente ennegrecido. Se inclinó ligeramente para inspeccionarlo, fascinada por el sello aparentemente roto. Nunca había visto algo así. Un grito repentino la hizo estremecerse. ¡Gara! Naruto se desplomó. Ella se dio cuenta de lo cerca que estaba y estaba a punto de agacharse para ver. Ignoró cualquier posible connotación embarazosa con sus acciones. Él balbuceó incoherencias, no es que ella quisiera saber lo que estaba diciendo. Se puso de pie rápidamente. ¿Qué diablos estabas haciendo? Me asustaste muchísimo. Había un sello en tu estómago, su expresión era cautelosa, incrédula. No hay nada ahí, dijo mientras miraba hacia abajo. ¿Estás, Ella lo interrumpió. Solo. Canaliza chakra y mira una vez más. Él dudó un momento y una extraña expresión se dibujó en su rostro. Ella no lo entendió. Hizo un gesto suplicante con las manos para que continuara con su sugerencia. Él frunció el ceño, pero hizo lo que ella le había dicho de todos modos. Mientras canalizaba chakra, miró hacia abajo una vez más. Su expresión se deformó por la sorpresa. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? No lo sé, pero es una foca. Fue todo lo que realmente pudo decir. Maldita sea, estoy realmente cansado de eso. Es como, suspiró exasperado, con la mano apoyada en la nuca. El sello en su estómago desapareció cuando se detuvo. Probablemente pueda comprobarlo para ver qué puede ser, otro sello que no conocía, fue una buena ocasión para intentar descubrir sus propiedades. Sí, claro. Se concentró para formar chakra. Se acercó un poco más a él antes de detenerse. Quizás deberías recostarte para ponerte cómodo, sugirió. Puede que te lleve un tiempo examinarlo. Sí, cierto. Mientras yacía en la arena, se movía nerviosamente para ponerse cómodo. Ella se sentó con las piernas cruzadas a su lado, y él se dispuso a canalizar chakra una vez más. El sello se hizo visible en su abdomen. Bueno, esto es un poco raro, comentó. Ella lo ignoró, tratando de averiguar qué lograba exactamente el sello. Ya dedujo que no encontraría mucho, sobre todo porque estaba dañado. Sus pequeñas técnicas de sellado le darían algún resultado.
Pasó un tiempo mientras las realizaba y vio cómo desaparecía ante sus ojos. Mito lo miró a la cara y soltó un ronquido. Solo han pasado 15 minutos, suspiró y lo sacudió para despertarlo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Preguntó Naruto somnoliento. ¿Te quedaste dormido? Oh, bueno, date prisa. El sello reapareció una vez más. Ella supuso que no le sorprendería que se volviera a quedar dormido, pero continuó trabajando. Ella continuó con sus sellos y trató de volver a dibujar el sello en su estómago en la arena, ya que no tenía ningún trozo de pergamino de repuesto cerca. Le llevó un tiempo, pero intentó recrear lo que podría haber sido. No tenía idea de lo que podría haber sido ni nada parecido. Solo el contorno. Una vez hecho, revisó cuidadosamente su trabajo. No pudo desarmarlo por completo y deducir el alcance total de sus propiedades, pero sintió que era todo lo que podía hacer. Por lo que Mito había descubierto, el jutsu presente en su abdomen estaba destinado a sellar algo. No como un objeto o algo por el estilo. Eso no requeriría un sello tan complejo o grande. Era para algo vivo. Sin embargo, estaba roto, lo que fuera que había escapado. Quizás eso tenía algo que ver con la pérdida de la memoria. Una teoría pequeña y débil que no podía ser apoyada. Otras teorías tenían más fuerza. Solo Kumo, al menos eso era lo que se había escuchado, había creado algo así. ¿Es de Kumo? Después de pensarlo un poco más, no tenía mucho sentido. Konoha parecía mucho más probable. Se quedó dormido de nuevo, aunque duró más que la última vez. Ya había terminado, así que no había nada más que hacer. Pero, tal vez haya quedado algún resto, agradecida por sus habilidades sensoriales, comenzó una búsqueda en las inmediaciones de la foca. Se concentró más profundamente, buscando cualquier cosa extraña que estuviera presente. Debería haber sido más fácil encontrar algo que fuera único, pero se dio cuenta de que estaba equivocada en su suposición. Tuvo que buscar varias veces para encontrar siquiera un rastro de ello. Había algo pequeño, diminuto, casi insignificante. Era difícil identificar qué era, el chakra de Naruto lo estaba ahogando con su potencia. Lo más probable es que fuera chakra de algo o de alguien, pero no podía identificarlo. ¿Pasa algo? Porque, ya sabes, he estado acostada desde hace mucho tiempo, lo que la sorprendió un poco. Ya terminé, respondió ella. Pareces y suenas decepcionado, dijo mientras finalmente se sentaba, sacudiéndose un poco de arena que se le pegaba. Supongo que no condujo a ninguna parte, ¿eh? O a mucho. No lo hizo probablemente se aclarará cuando recupere quién soy o conozca a alguien, o tal vez nunca lo recuerde y permanecerá para siempre como un enigma sin solución o algo así. ¿Qué sentido tiene un acertijo si no se puede resolver? Replicó ella. No encontrar las respuestas dejaría a algunos cabos sueltos insufribles. El hecho de que sus recuerdos parecieran inexistentes ya era un duro golpe. Sin embargo, seguía recordando cosas, así que tal vez recordara algo que fuera importante. Espero no recordarlo nunca, solo para fastidiarte. No puedes seguir retrocediendo y continuar huyendo. No podrás defenderte con habilidades de taijutsu tan mediocres, reprendió Mito al rubio que estaba frente a ella. Sigues pateándome el trasero, por eso estoy huyendo, se quejó Naruto, frotándose la mejilla por el puñetazo que había recibido antes. Tu forma es muy irregular, ya sea demasiado rígida o demasiado descuidada, la mayor parte del tiempo no tienes suficiente potencia. No soy especialista en taijutsu, pero tu rendimiento está por debajo de las expectativas. Se frotó la sien para aliviar su frustración. No había habido mucho progreso desde entonces, pero no estaban tan concentrados como ahora. En 2 días debían abandonar Uzushiogakure. Seguía siendo igual de terrible desde que empezaron. Hemos intentado hacer lo mismo una y otra vez, tal vez sea hora de que probemos otro enfoque, sugirió. Estoy tan frustrado como tú, ¿sabes? ¿De verdad, qué crees que deberíamos hacer entonces? Preguntó. Se encogió de hombros. No lo sé. Útil, bueno, se quedó en silencio por un momento, meditando sobre sus palabras. Tal vez puedas traer a alguien más para que enseñe. ¿Estás diciendo que soy un profesor atroz? Preguntó Mito con severidad. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? No dije nada parecido. Se rascó la cabeza mientras Mito intentaba calmar sus nervios. Solo digo que deberíamos intentar algo diferente, en lugar de hacer las mismas cosas con pequeñas diferencias. Quiero decir, ¿no está funcionando, no? Supongo que sí, ambos se quedaron en silencio mientras intentaban formular sugerencias. Ella tuvo que admitir que Naruto ciertamente siguió adelante, agotándola cerca del final del día.
Él también estaba haciendo más que ella misma. Ella se enorgullecía de ser una de las mejores kunoichi de la aldea. En general, junto con la población masculina también. Mito tuvo que preguntarse cómo era él en su estado natural. Lo entiendo. Emi una vez me dijo que debería dejar que las cosas me salieran naturalmente, así que tal vez deberíamos hacer eso, recomendó Naruto. Ella negó con la cabeza, dando su respuesta. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso si lo hemos intentado desde el principio? No, me has estado diciendo qué hacer y qué estaba mal, simplemente déjame ser y resolverlo. No parecía que fuera a funcionar, pero bien podría complacerlo. Quién sabe, tal vez funcionara, pero no iba a depositar todas sus esperanzas en ello. Preparó su postura. Bueno, entonces, intentémoslo, ¿de acuerdo? Sin embargo, él permaneció allí, con una mano colocada bajo su barbilla en un gesto pensativo. Espera, ¿qué tal si tú también te entregas a lo grande? No me des tiempo para pensar y esas cosas. ¿Estás seguro? Sí, ya llevas días golpeándome, y además ahora es diferente. Solo dolerá un poco más, finalizó Naruto. Ella lo pensó. No le estaba dando tiempo para reaccionar o pensar. Solo confiaba en su instinto. Le estaba dando demasiado tiempo para pensar. ¿Era demasiado indulgente? ¿Le estaba dando demasiado tiempo para pensar hasta el punto de dudar de sí mismo? Tal vez se estaba poniendo un poco blanda con él, no lo estaba presionando lo suficiente. Para obtener resultados reales, si lo sabía, tendría que atacarlo cuando no estuviera preparado. A toda velocidad. Entiendo lo que intentas transmitir, respondió ella. Permitirse sorprenderse sería contraproducente, así que preparó mentalmente los siguientes movimientos que usaría contra él. Está bien, solo dame un momento para. Ella realizó un jutsu, el movimiento del cuerpo para acelerar el movimiento. Ella apareció justo a su lado, la sorpresa claramente escrita en su rostro. No le dio tiempo ni ningún acto de piedad. Más rápido que cuando entrenó con él, realizó una patada circular dirigida a su torso. Él la atrapó, mientras que antes no pudo hacerlo. Ella continuó enviando una andanada de puñetazos y patadas, tan rápido como pudo. Su expresión cambió a una mirada concentrada, sus ojos brillaban. Sus movimientos fluían perfectamente entre sí en lugar de ser descuidados y lamentables. Ella le lanzó un puñetazo, él lo agarró con facilidad e intentó agarrarlo con la otra mano. Ella se liberó, pero no antes de que él no pudiera contenerla con su mano libre. Ella saltó hacia atrás, lanzando shuriken desafilados hacia él. Él sacó uno de sus kunai para desviarlos. Aterrizó rápidamente y parpadeó cuando las herramientas que arrojó estaban a punto de alcanzar su objetivo. En ese momento, sintió algo frío presionando contra su cuello. Naranja y amarillo llenaron su visión. Naruto había aparecido justo frente a ella con su kunai en la mano. Si esto fuera un combate a muerte, habría salido victorioso. Silencio. Acabo de ganar. Mientras dejaba caer su brazo a un costado. Así parece, y tu idea realmente funcionó. Le dio un ligero elogio, casi a regañadientes. Genial, reaccionó, lo cual no fue mucho. Tal vez era modesto en lo que respecta a los logros que él mismo realizaba. Al principio, ella había esperado que él se lamentara de la victoria, saltando de emoción. Era algo manso, como cuando podía caminar sobre el agua, caminar sobre los árboles y otras cosas. Entonces, ¿cómo pudiste aparecer ante mí? Pensé que tus saltos se limitaban a esos sellos, preguntó mientras buscaba algo sólido que él le hubiera dejado caer. Sí, hay uno en ti. Se encogió de hombros. Mito parpadeó varias veces, no había ningún kunai en ella. ¿Cuándo lo hizo? Le tomó un momento recordar que la habían agarrado débilmente de antemano. Inspeccionó su muñeca y encontró un sello similar al de su kunai especial. Él captó la imagen y dijo, «Qué bueno. ¿Yo también podría hacer eso? ¿Puedes quitártelo?». Le ofreció su muñeca. Lo miró por unos momentos. «Sí», respondió. «No tengo idea», se rió, frotándose la nuca una vez más. «Pruébalo», el sello la hizo sentir un poco incómoda. Ella podría ser encontrada fácilmente y él podría aparecer, en cualquier lugar. «Bueno, lo intentaré», dijo con seriedad. Agarró con firmeza su muñeca y colocó la palma de la mano sobre su sello. Lo retiró, pero descubrió que todavía estaba presente. Repitió esto docenas de veces, pero cada vez falló. No importa, mientras retiraba su muñeca de su agradable agarre. «La verdad es que no lo sé, Mito», respondió con una sonrisa de disculpa en su rostro. «Está bien, me lo quitaré yo misma más tarde», respondió ella.
Se está haciendo tarde, tal vez deberíamos regresar ahora. Naruto se quitó con cuidado la toalla que llevaba alrededor de la cintura y se sumergió rápidamente en las aguas termales. Había pasado aproximadamente una semana. Mañana era el día en que se suponía que debían partir. Sintió la humedad caliente entrar en sus pulmones mientras respiraba con calma. El agua casi hirviente de las aguas termales calmó sus músculos, un poco doloridos por el entrenamiento que había realizado. Saludó a los otros chicos que estaban en las aguas termales, pero no parecía interesado en seguir conversando. Se dirigió a un rincón cercano y simplemente decidió intentar relajarse un poco. Seguía sintiéndose inquieto, sobre todo cuando estaba solo. Las semanas que había pasado encerrado en el apartamento no le ayudaron en nada. Intentó hablar con el chico más cercano, pero parecía que ya había terminado, así que salió rápidamente del agua. Genial, no hay nadie con quien hablar. Si tenía que ser honesto consigo mismo, estaba un poco frustrado. Podía sentir la presión caliente que crecía lentamente en su cabeza desde que había llegado aquí, incluso con el regreso de Mito que no ayudaba en ese sentido. La razón era que estaba perdido, completamente perdido. No tenía una dirección clara, tenía que hacer algo, pero el mayor problema era que no tenía idea de qué era o qué hacer. Si no tuviera esa sensación inminente, probablemente podría ignorar todo eso. Excepto que simplemente no desaparecería. Claramente no tenía identidad, nada familiar con lo que trabajar. Solo vaguedad, desordenado y oculto por la niebla. Maldita sea, odiaba ese tipo de cosas. Ni siquiera él estaba seguro de si Naruto era su propio nombre. Ese nombre y el equipo que aparentemente tenía era todo con lo que podía trabajar. Estaba el monte Myoboku, en el que aparentemente nadie había estado nunca. Y luego estaba Konohagakure, que no le resultaba familiar en absoluto. Tal vez podría revelarles sus inseguridades a Mito y a mí, pero no estaba muy seguro de querer cargarlas más de lo que ya lo había hecho. Después de todo, era su problema el que debía resolver. El entrenamiento fue una buena distracción, pero no necesariamente le dio una sensación de satisfacción. Aunque, por alguna razón, fue frustrantemente difícil. Cada vez que completaba un ejercicio, como el de caminar sobre un árbol, lo único que sentía era que debería haberlo podido hacer. No sentía ningún tipo de logro por esos logros aparentemente pequeños. Se quejó en el agua, de la que salieron burbujas. Miró a su alrededor. No era un lugar grandioso, ya que era pequeño. Bastante vacío en cuanto a la cantidad de clientes. Naruto bostezó y se inclinó un poco hacia atrás, intentando, sin éxito, relajarse. Mito estaba situada en algún lugar al otro lado de la pared. Un pequeño pensamiento se formó en su mente. Obviamente estaba desnuda, y luego escuchó esa melodía tarareada que ella cantó varias veces antes. De repente, esto lo intrigó, sabiendo que era Mito quien estaba del otro lado, se suponía que Emi estaba allí. Sin embargo, no tenía curiosidad por la melodía. Naruto hizo una pausa, repentinamente alerta de su proceso de pensamiento. Miró a su alrededor para ver a los chicos, la mayoría de ellos estaban sentados lejos de la pared. ¿Qué diablos, soy un pervertido? No, no, no. Lo negó. No era su culpa, en absoluto. Ahora sentía ese desliz una vez más, otra sensación molesta. Sí, esos pensamientos perversos provenían de otra persona. ¿O era completamente natural sentirse así? Luego estaba el sello que estaba en su muñeca. Podía sentirlo llamándolo, haciéndole señas como un perro leal. Sin embargo, parecía más como un perro guardián enojado. Ella había dicho que eso estaba codificado para él y que no podía quitárselo. Ni poner ningún contrasello para anular los efectos. Al menos, no sin consecuencias imprevistas. Así que le encomendaron que no se aprovechara de ello. Naruto, debo hacerte saber que debes tener en cuenta las palabras de mi abuelo cuando se conocieron. Al escuchar la voz de Mito, inicialmente pensó que era solo su imaginación, pero se dijeron otras cosas. Tragó saliva audiblemente. Olvidó por completo que ella era del tipo sensorial y que siempre sentiría su presencia cerca. Claro. Supuso que eso era algo bueno, estar decepcionado era una señal inequívoca de que era perverso. Al apartar esos pensamientos, al menos Mito pensaba bien de él, lo suficiente como para pensar que no era ese tipo de persona. Sin acusaciones, esa era una buena señal. Recordó algunas de las pequeñas aportaciones de Emi sobre su hermana mayor. Su hermana también le explicó que era un poco altiva. Eso al menos lo sabía. Siempre había tenido ese sentido de superioridad porque comía correctamente o hablaba de una manera tan civilizada.
Mientras el significado llegara a su oído o la comida entrara en su estómago, todo estaría bien. Mejor que bien, en su opinión era la perfección. No pretendía complicarse tanto. Todavía no había expresado exactamente su opinión, pero no le importaba demasiado. Tal vez fuera por quien era ella, eso no le importaba. Amable también, pero un poco condescendiente. Fue agradable humillarla a veces. Además, sus reacciones eran hilarantes. Le habían ordenado que lo ayudara, eso lo sabía, al menos en parte. Ya no lo sabía si ahora lo sabía. Hizo todo lo posible por comprender el motivo de proteger su aldea, su vida era insignificante en comparación con la de toda la aldea. Era un peligro potencial para ellos. El mundo no giraba a su alrededor y él no podía cambiarlo solo. Otro sentimiento surgió antes de desaparecer una vez más, pero tenía la sensación de que tenía que ver con sus pensamientos anteriores. No le hizo caso, ya que ya tenía varios de esos. Ya había hablado con Emi al respecto, dejando que las cosas surgieran naturalmente y sin forzarlas. Oye, Mito. Le pareció un poco extraño hablar así, prefería hablar cara a cara. ¿Sí? ¿Qué habría pasado si hubiera aparecido en otro lugar, en otro pueblo, por ejemplo? Preguntó. Ella tardó un momento en responder. Aparte de Konohagakure, esto es solo una conjetura de mi parte, para decirlo sin rodeos, es posible que te hayan asesinado. Se estremeció un poco, habría estado indefenso, si sus combates de entrenamiento hubieran sido una indicación. Agradeció a la entidad o evento que lo había llevado cerca de Uzushigakure. Probablemente no le habrían hecho la misma oferta que al anciano. Entonces, ¿por qué son tan especiales estos dos pueblos? Hay muchos clanes que se han unido a las diferentes aldeas, no todos son tan indulgentes como nosotros los Uzumaki, aunque eso también ha causado algo de dolor, dijo sin emoción, pero volvió a su voz original un momento después. Los Senju probablemente habrían hecho lo mismo que nosotros, Hashirama Senju, su líder de clan, es una persona bastante generosa. Debería conocer a este chico, tengo la sensación de que es alguien que me gustaría, respondió. Junto con otros que vienen con nosotros, nos quedaremos en su recinto, ya te lo he dicho antes bien, no estaba escuchando realmente porque seguiste hablando esa vez, se encontró con el silencio durante varios largos momentos. ¿Y qué quieres decir con eso? Dijo con tono más bien frío. No es nada malo, lo juro, solo me gusta escucharte hablar. No respondió a eso. Entonces ¿por qué no estabas tan preocupada? Preguntó Naruto. Nuevamente, pasaron otros largos momentos. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando ella comenzó a hablar de nuevo. Éramos amigos del clan Senju y, por defecto, del clan Yamanaka. Su jutsu de clan es especialmente útil para algo así. Así que mi abuelo y yo teníamos confianza en alguien como tú. Imagino que otras aldeas no se habrían arriesgado tanto, se oyó un murmullo ahogado que no pudo captar, pero pronto se oyó una risa fuerte. Era la de Emi, si recordaba bien. Al parecer, estaba alcanzando a su hermana. Cállate. Escuché a Mito reprender a su hermana pequeña, pero no parecieron hablar más después de eso. Se relajó, preguntándose qué era lo que le hacía tanta gracia a Emi. Muchas cosas iban a pasar ahora. Mañana, finalmente viajarían a Konoha, junto con varios otros shinobi de Uzushigakure. Entonces, bueno, no estaba tan seguro de esas otras cosas. Naruto. Escuchó la voz de Emi desde el otro lado de la barrera. Por un momento, apareció una vaga impresión de que ella también estaba desnuda. Maldita sea, murmuró en voz baja antes de hablar. ¿Qué pasa? Vamos a hablar con nuestros amigos, adiós está bien. No obtuvo respuesta. Decidió caminar por el agua, tratando de ignorar el sello que accidentalmente colocó en la muñeca de Mito. Se suponía que mañana por la mañana estarían listos para varios días de viaje. Tuvo un sueño mientras dormía esa noche. Caminaba entre restos de acero oxidado y madera podrida. Se abría paso entre edificios viejos y desgastados. Se encontró de pie sobre un pilar caído con vistas a los restos destruidos. Era irreconocible, algunos edificios volcados habían caído a un río cercano. La zona podría haber parecido impresionante en algún momento, ya sabes, si no hubiera sido arrasada. Recordó que había pensado que era un sueño muy extraño. Caminaba por la zona. Sin embargo, estaba allí por algo, pero no entendía qué podía ser. Sin embargo, siguió caminando con dificultad, la impaciencia lo invadía. Muchos otros, de los edificios decrépitos que lo rodeaban, se unieron a su búsqueda. Naruto, ¿estás listo?
Se dio la vuelta y vio a Mito parada junto a la puerta de su habitación, con una pequeña mochila sobre la espalda. Probablemente usaba sellos, igual que él. Probablemente no se había dado cuenta de que él sabía que había descubierto esas cosas. No fui demasiado duro, si podía sacar cosas, también podía meterlas. Recordar el sello también era algo muy ingenioso. ¿Sí? Ya tengo todo listo y estoy deseando irme, respondió, echándose la mochila a la espalda. También había tenido una idea fantástica y no podía esperar a ponerla en práctica. En realidad, ahora mismo era probablemente lo mejor que podía conseguir. Déjeme ver, está bien, aunque no veo por qué, se encogió de hombros, dejándole que empacara solo para que viera. Naruto, su expresión se volvió un poco incrédula mientras buscaba un poco a su alrededor. ¿Sí? Esto está lleno de ramen, entonces, ¿qué tiene de malo el ramen? Es la mejor comida del país, razonó. Ella simplemente pareció un poco sorprendida por su razonamiento. No puede ser tan, eres. Vaya. Qué manera de exagerar, Mito. No soy tan idiota. Aquí pongo mi ropa, mientras sacaba un pergamino que colgaba de su espalda. Su ceño estaba fruncido de forma tierna, como si mostrara incredulidad o algo así. Es para poder comer ramen muy rápido, añadió. Los ojos de Mito se abrieron un poco, su boca se torció un poco, amenazando con sonreír. A veces, Mito, necesitas descansar un poco, eres demasiado serio todo el tiempo, sonrió, sin inmutarse por su mirada. Aquí, dijo simplemente. Se supone que Emi llegará pronto. Recuperó su mochila llena de ramen y puso los pergaminos llenos de artículos a un lado o en los bolsillos. Bien, dijo, y vio su abrigo, con el kanji del Mountain Yoboku en la espalda. Ya he descubierto dónde está. ¿Mountain Yoboku? Él asintió. Sí, aunque está bastante lejos, un mes entero de viaje. Puede que seas de allí, sugirió. No lo creo, he leído que nunca ha habido gente que haya subido a la cima, explicó con más detalle las descripciones de sus alrededores. Quizás seas el primero, o que ya se haya situado allí un pueblo, quizás al otro lado de las montañas, entonces, ¿podría ser de una tierra extraña? Sacudió la cabeza. Demasiadas teorías y pocas respuestas sólidas. Hay muchas contradicciones en ti, o debe haber algunas coincidencias asombrosas, afirmó. Como el clon de la sombra. Mito le había explicado sus capacidades. Era sólido, capaz de pensar con cierta libertad y de recuperar información al dispersarse. Era único entre las variantes del clon. Sonaba realmente genial, se preguntó cuánto podría hacer. Se encogió de hombros, tomó el abrigo y se lo puso. Luego tomó la bolsa y se la puso al hombro. Esa sensación de miedo seguía acosándolo. Lo ponía nervioso. Ahora había cesado, se sentía como si estuviera en la boca del estómago. ¿El sello? Había dejado de hacerlo ayer y esa noche tuvo un sueño extraño. Los detalles se desvanecían y reaparecían a intervalos extraños. No se pudo extraer nada de él, así que no se molestó en contárselo a Mito. Se giró para mirar hacia la puerta, Mito seguía allí de pie. ¿Te queda bien? Gracias, ella buscó en sus bolsillos. Mi abuelo quería que tuvieras esto, sacó una pieza metálica, con una banda negra adherida a ella. El símbolo de los Uzumaki estaba grabado en ella. El mismo que Mito también llevaba en la frente. Tendrás que usarlo hasta que lleguemos a Konoha, no es oficial hasta que decidas unirte. Tomó la diadema que le ofrecieron, ya que su tono sugería que no había lugar para quejas. Se tomó un momento para inspeccionarla antes de ponérsela a la cabeza. Se sentía bien tener algo alrededor de ella. Era cómoda. Se oyó un golpe en la puerta, ese molesto y familiar golpe de Emi. Mito fue inmediatamente a abrir la puerta mientras él la seguía. Solo se quedó un poco atrás a propósito por razones específicas. La puerta se abrió y apareció Emi. Cuando entró, frunció el ceño con tristeza. Oh, me entristecerá mucho verlos partir, aún podrás visitarnos, respondió Mito. Pero eso sería dentro de un tiempo, y quién sabe cuánto durará tu misión, no parabas de decir que podría ser. Emi tenía el ceño fruncido y triste. La sensación de despedida se sintió inmediatamente en el aire. Le hizo sentir, incluso si dura tanto tiempo, estamos rotando así que todavía podré visitar y quedarme aquí por unos meses, respondió Mito suavemente. Todavía te extrañaré, por supuesto que yo también te extrañaré. Emi parecía a punto de llorar, con los ojos llorosos. Dio un paso adelante para envolverla en un suave abrazo fraternal. Naruto sintió que no pertenecía a ese momento. La expresión de Mito se había suavizado mucho. Parecía tranquila y apacible.
Era evidente que realmente amaba a su hermana. Se separaron y se tomaron un momento para recomponerse mientras él permanecía allí un poco incómodo. Sin embargo, al final, la propia Emi lo notó. Inmediatamente, él también recibió un abrazo sorprendente. Vacilante, lo devolvió. Fue agradable, solo podía pensar. Cuídala por mí, ¿de acuerdo? Susurró en voz baja. Si acaso, ella es quien me cuida. Probablemente estaba sonriendo, pero su comentario fue ignorado. Me hará sentir mejor, si lo prometes. ¿Qué más se suponía que debía decir? No iba a negarle nada, esa idea nunca se le cruzó por la cabeza. Te lo prometo. Fue extraño cómo se sintió cuando dijo eso. Gracias, dijo mientras se alejaba. Mito miraba con curiosidad y con un brillo en los ojos. Sostenía la puerta abierta. Ya es hora de irnos. Lo entiendo, mientras caminaba hacia la puerta. Otra vez se despidieron de mí cuando dejaron el apartamento de Mito. Solo pudo seguirla distraídamente a través del pueblo. Parecía una simple petición, la de cuidar a Mito, aunque él lo sentía muy fuertemente. No quería decepcionar a Emi, que era una buena amiga. Naruto había estado haciendo una introspección, no podía evitarlo. Había reflexionado sobre cómo era originalmente. ¿Era una parte de su personalidad? ¿O era su propia persona única? Tal vez Naruto estaba en algún lugar dentro de él, o solo una parte de él. Parpadeó, dándose cuenta de que se habían detenido, su caminata había durado un tiempo ya. Mito estaba de pie sobre un banco cercano. Entonces, ¿dónde están todos? Preguntó. Mirando alrededor donde estaba el aparente punto de encuentro. Que era a un lado de la puerta, yendo hacia Konoha y su país de residencia. No había nadie alrededor, al menos, nadie que pareciera un shinobi con manadas como él y Mito. Se volvió hacia la mujer, luciendo un poco nervioso por alguna razón. Llegan tarde, parece concentrarse durante varios momentos. ¿No llegamos a tiempo? Preguntó. Sí, lo somos, entonces, ¿no teníamos que apresurarnos en absoluto? Preguntó, y se dio cuenta de algo extraño en Mito. Eso es bastante gracioso. Ella no parecía querer responder a su pregunta. Sé quiénes son, y parece que ni siquiera están cerca de estar listos, o cerca de estarlo. Miró a su alrededor. Había un guardia apostado en la entrada. Otros civiles caminaban por la acera siguiendo con sus actividades diarias. Él seguía de pie al otro lado del banco donde estaba sentado Mito. Se preguntó si tendrían tiempo suficiente para... Entonces, Mito lo miró expectante. ¿Quieres ir a comer ramen? ¿Hablas en serio? Sí, respondió. ¿No comimos ramen ayer? Él asintió. Bueno, sí, pero eso fue ayer. Parpadeó varias veces, con la mirada perdida. Prefiero no hacerlo, esperaremos aquí hasta que lleguen los demás. Además, cenamos hace unas horas. Se sentó en un banco cercano. Vamos, dijiste que podría tardar un rato, tienes tu genial truco de acosadora, así que sabes dónde están, razonó. Ella lo miró horrorizada. Acabas de llamar a mi habilidad sensorial, qué descaro. Resopló y miró hacia otro lado. Sus mejillas se sonrojaron de ira. ¿Ah, sí? Se rascó la cabeza. Quiero decir, es un poco cierto, ¿no? Así fue como me encontraste la última vez. Simplemente quédate callado, dijo con dureza, dando por terminada la conversación. Supongo que no hay ramen entonces, se sentó abatido. Esperó en silencio. Pasaron largos minutos y estuvo tentado de arriesgarse a preguntarle de nuevo. Decidió no hacerlo y comenzó a sacar un paquete de ramen instantáneo de su bolso. Abrió la taza y alertó a Mito. ¿De verdad vas a comer eso aquí? Preguntó ella, con una mirada algo molesta por su sugerencia anterior. Claro, ¿por qué no? El ramen es ramen. Aunque me gustaría tomar un poco de agua caliente para acompañarlo y atender a Emi también. La vimos hace 30 minutos, se encogió de hombros. Eso fue algo un poco pesado, me gustaría tener más momentos normales con ella. Ya sabes, obviamente no tengo muchos recuerdos para recordar a la gente, así que me gustaría tener más de esos pequeños y preciosos momentos, ¿sabes? ¿Pero no crees que esas ocasiones tan pesadas son más significativas? Respondió ella, con expresión de interés y curiosidad nuevamente. Por supuesto, pero a veces quiero más, momentos más felices, supongo. Aunque no parezca mucho, ¿sabes? Con cualquiera que sea mi amigo, como tú. Bajó la mirada para darle un buen mordisco al bloque de ramen instantáneo. Sabía bien, pero el agua caliente y las especias definitivamente le dieron un toque especial al plato.
Si nos damos prisa, ¿nos teletransportarías de vuelta aquí? Preguntó de repente. Reaccionó al instante. Claro que sí. Por supuesto, ya tengo un sello colocado en el puesto de ramen. Colocó un sello en el banco, el que estaba en el puesto de ramen solo tenía el mango de uno de los kunai escondido debajo del asiento. Bueno, antes de reemplazarlo solo con el sello. Ella se rió agradablemente. Por supuesto que lo harías. Él sonrió, colocando una mano sobre su antebrazo. Se aseguró de que no hubiera nadie en el asiento antes de aparecer ante él en el puesto de ramen. No había nadie más alrededor, Emi estaba parada detrás del mostrador preparando algo de ramen. ¿Qué pasa de nuevo, Emi? Ella se estremeció por el ruido repentino y se dio la vuelta para mirarnos a los ojos. ¿Naruto? ¿Mito? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿No se supone que ambos deberían irse? Sí, pero todos llegamos tarde, así que vinimos a tomar un refrigerio, respondió Naruto. Aunque no lo sé, sería un bocadillo para ti, respondió Emi. Él asintió felizmente en señal de acuerdo. Ella suspiró un momento después. ¿Me hiciste emocionar por nada entonces? ¿Por qué? ¿Estás emocionada ahora? Sacudió la cabeza. Genial, entonces ven a comer ramen. Ha pasado un tiempo desde que comimos ramen todos juntos, ¿no? Ella sonrió, pero por lo demás asintió y rápidamente preparó sus platos preferidos. Siguió teniendo sueños extraños cuando dejaron de viajar y descansaron por la noche. Recordaba con bastante claridad el segundo sueño que tuvo. Siempre faltaba información de su parte, algo que se suponía que debía saber pero no sabía. Buscaba algo para algo. Siguió enviando a alguien a algún lugar que estaba bastante lejos de los restos de la gran aldea. Hubo mucha búsqueda, recogiendo marcos de madera y limpiando la vegetación. Había muchos lugares que habían quedado completamente enterrados y no podía recurrir a la destrucción total para limpiarlos. ¿Tenía algún jutsu que pudiera hacer eso? ¿Dónde estaba? La única respuesta era que ese era el lugar de nacimiento de su madre. Oye hombre, ¿estás bien? Salió de su ensimismamiento y se dio vuelta para ver a un tipo llamado Nori agitando la mano frente a su cara. Siempre parecía nervioso por alguna razón. Sí, estoy bien, sacudió la cabeza para alejarse de sus pensamientos. Estaba corriendo junto con los otros miembros del clan Uzumaki, un equipo de 10 shinobi, sin incluirse a sí mismo. Mito estaba adelante, liderando a las otras personas y, en general, siendo un líder del grupo. Oh, bien. Por un momento pensé que tenías muerte cerebral porque tenías una expresión en blanco. Se rió en voz baja. Eso también era otra cosa, estaba lleno de chistes terribles. Probablemente él también pensó que eran bastante divertidos. Naruto forzó una risa. Eso fue bastante malo, lo siento, sin embargo, parecía una buena persona. Era un chico bajito, de pelo corto y blanco. Su madre se había casado con un miembro del clan. Tenía 17 años. No te preocupes por eso, ¿sabes hasta dónde tenemos que llegar ahora? Preguntó Naruto. Después de que termine el día, 2 días más después de eso, respondió rápidamente. Dulce, respondió. El primer día solo podía describirse como aburrido. La mayor parte se pasó en un barco para cruzar el canal entre el país del fuego y el país de los remolinos. Al día siguiente, se suponía que se encontrarían con algunos miembros del clan Senju en el punto intermedio para que los escoltaran. Entonces, ¿cómo conoces a Mito? Quiero decir, te he visto hablar mucho con ella. Ah, sí, una vez me caí del cielo, comenzó. Creo que tienes que causarle una muy buena primera impresión. Mito dijo una vez que tal vez se hubiera sentido un poco desanimada si se hubieran conocido normalmente. Sin embargo, no era toda la verdad. Había algo más que ella se había negado a decir, aunque él no sabía qué. Le gustaba pensar que seguirían siendo buenos amigos, no, él creía en eso. Probablemente ella también lo pensaba. Oh, ¿sueles ponerte nervioso cuando estás con gente nueva? Preguntó Naruto. ¿Qué te hace pensar eso? Respondió Nori con su discurso rápido. Oh, no sé, ¿no le causaste una buena primera impresión a Mito? No, miró hacia otro lado. Me pongo bastante nervioso cuando se trata de gente nueva, aunque no sé por qué. Bueno, es obvio. Exclamó Naruto, ¿qué es eso? Preguntó Nori. Sigue conociendo gente nueva para superar ese, miedo. Ansiedad tuya. Naruto asintió sabiamente. Quiero decir, vamos a un lugar nuevo, ¿verdad? Esa es una gran oportunidad. Nori sonrió, asintiendo furiosamente.
Naruto decidió hablar con los otros Uzumaki, como lo había hecho desde que los conoció. Fue una experiencia bastante agradable hablar con otras personas. Una mujer pelirroja bonita y excitable. También había un chico mayor, que siempre parecía estar riendo a pesar de lo callado que era en realidad. Había otra Kunoichi, a la que le gustaba hablar más fuerte que el propio Naruto. Todo entre otras personas únicas, 3 de las cuales parecían un poco normales en comparación con los demás. Uno de ellos era Mito. Naruto quería conocerlos, ya que podrían estar viviendo bajo la misma casa por un tiempo. Ahora estaba acostado bajo la pequeña tienda que le habían dado, esperando a que el sueño lo alcanzara. Después del primer turno, le tocaría a él vigilar el campamento junto con Mito. La pequeña tienda era cómoda. Era cómoda, pero no era bienvenida. Era un poco solitaria, a pesar de que ya podía oír ronquidos en ese momento. Se rió entre dientes, dándose la vuelta. Estar solo, odiaba la idea. Estaba esperando otro sueño esta noche, tal vez ayudaría a sus recuerdos, no era un sueño. No, era solo una emoción que sentía. ¿Eran suyos? No lo parecían. Se sentían distantes, pero ¿cómo los sentía? Parecía que habían pasado siglos antes de que reconociera que en realidad eran suyos. Pensó que solo los experimentaba como un recuerdo. Se sentían distantes, pero aún estaban muy presentes y vivos. Los estaba experimentando en lo profundo de su corazón, como si estuvieran encerrados detrás de una puerta que no podía abrir. ¿Era como el antiguo Naruto? ¿Uno que aún conservaba sus recuerdos de antes? ¿O era completamente diferente? No, tenía algunos ideales en los que creía, solo que no recordaba cómo los había aprendido. Tal vez todavía había una sombra que se proyectaba a su alrededor, todavía no era él, pero no era del todo su propia persona. Había una multitud de emociones en ellos. Amor, miedo, pérdida. A veces, simplemente no sentía nada. Solo para que aparecieran otras cosas después de eso. Determinación, alivio, esperanza. El sentimiento de esperanza lo sobresalía, era admirable. Naruto escuchó una voz cansada y tranquilizadora. Parpadeó y se despertó. Sentía el corazón pesado y los ojos misteriosamente húmedos. Sí, respondió. Le sacudían la pierna y solo se detuvieron cuando respondió. Es nuestro turno, escuchó a Mito bostezar cansadamente. Está bien, respondió somnoliento. Se secó las aparentes lágrimas y rápidamente se puso la chaqueta, junto con la capa que tenía. El aire ya se sentía frío dentro de la tienda, por lo que solo podía suponer que haría más frío afuera. Tenía razón, tan pronto como salió. Fue sorprendente, teniendo en cuenta el calor que hacía una semana. Estaba muy oscuro afuera, la fuente de luz provenía de una pequeña llama a unos pasos de la zona general del campamento. La luna no proporcionaba ninguna fuente de luz, estaba cubierta por las nubes en lo alto. Ya estaba un poco despierto, en lugar del desorden que solía estar en otras ocasiones. Su sueño tenía algo que ver con eso. Incluso entonces, se tambaleó hasta el área poco iluminada donde estaba Mito. Había algunos tocones alrededor, de antes, cuando todos estaban festejando alrededor de la fogata. Se le vio acercarse a él, apenas se le notaba una sonrisa en el rostro, que solo había notado por la luz del fuego. Estaba cansada, tenía algunas bolsas bajo los ojos, algo que nunca había visto antes, ya que siempre se levantaba antes que él. Toma, murmuró y le ofreció un vaso de agua. Gracias. Dio un rápido trago y se sintió fresco. Se sentó a unos metros de ella y se relajó al calor del fuego. Su cabello estaba recogido apresuradamente, algunos mechones le cubrían la cara. Echó un vistazo alrededor del campamento, pero estaba oscuro y no podía ver mucho. Había tiendas de campaña alrededor con las otras personas con las que viajaba. Le dijeron que había un sello colocado alrededor del campamento, en un radio de 100 metros. Las personas que estaban arriba, generalmente 2, eran una precaución si alguien pasaba rápidamente. Mito tenía la llave para eso y si la alertaba si alguien pasaba, podría ser transferida. Ella también tenía su habilidad además de eso, por lo que asumió que era un trabajo fácil. No me gusta mucho despertarme tan temprano ni que me interrumpan, dijo Mito, bostezando una vez más. Disfruto de mi sueño, creo que me gusta dormir más, respondió él, pensando que siempre se levantaba un poco más tarde que ella. Aún conservaba esa pequeña sonrisa que contradecía su declaración anterior. Se sentó en un cómodo silencio durante un largo rato. Despertó lentamente de su letargo. En ese momento, solo podía pensar en cómo estaba, esas emociones que sentía eran bastante poderosas. ¿Qué había experimentado? ¿Qué había perdido?
Hola Mito. ¿Sí? ¿Qué pasaría si recordara quién soy? Preguntó. ¿Sería la misma persona que soy ahora? Ella tardó varios minutos en responder. Creo que sí, o al menos, algo parecido a lo que eres ahora. Parecía creer en sus palabras. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó con curiosidad. Mito dudó por un largo tiempo. Aparte del fuego, el único movimiento que vio fue el de los dedos de sus pies. Por lo demás, parecía completamente impasible. Simplemente lo hago. Por lo que pudo ver, ella lo creía. Me gustan mucho todos los demás hasta ahora. Son, animados, respondió. Aunque no en un tono negativo. Fui a misiones con los otros clanes en Uzusio. Hay un cierto contraste de personalidades entre los Uzumaki y los demás. ¿En serio? ¿Con cuál de los dos te gustaría formar equipo? Preguntó. Supongo que prefiero a los miembros de mi propio clan creo que lo disfrutarías un poco más con los demás, preguntó Naruto. Los demás son más serios, sombríos, demasiado predecibles, comparados con los Uzumaki, predecible, ¿eh? Supongo que eso lo hace menos interesante. Ladeó la cabeza cuando él dijo eso. Hay que recordar que hace poco que nos convertimos en aliados. Sin duda somos amigos, pero no hay confianza. Por eso es comprensible que desconfiemos el uno del otro hasta que esos lazos se fortalezcan, porque hay tensiones que pueden desaparecer con los años. Mi abuelo está trabajando para construir esos puentes. Bueno, solo funcionará si todos comienzan a confiar entre sí. Se estiró y la somnolencia que había sentido antes desapareció. La sonrisa perpetua de Mito también parecía haber desaparecido, reemplazada por una expresión más pensativa. No había mucho que hacer en un momento como ese, salvo sentarse junto al fuego y comer algo de comida que hubiera sobrado. Hablar un poco, si Mito tenía ganas. Parece que te estás conectando bien con todos, comentó. Eso lo sorprendió, ni siquiera era algo que notara. Eso es peculiar, se quedó extrañamente callada. Bueno, dijiste que eran, alborotadores o algo así, ¿no? Tal vez sean ellos los que son buenos en eso, respondió. Mito lo miró fijamente a través del fuego tenue